Vamos a hablar el día de hoy, en los martes de dermatología, acerca de algo tan importante como los jabones, empezando algo tan común. Yo creo que quería preguntarles si es frecuente en su consulta diaria, en la anamnesis, preguntarle a sus pacientes con qué jabón uno se baña. No sé si le han preguntado. Si es así, por favor, en cualquier momento en la exposición me pueden interrumpir para poder hacer interactiva la exposición. El tema de los agentes limpiadores es muy importante. Entonces vamos a hablar, como comentaba, acerca de los jabones, que pertenece al grupo de agentes limpiadores. Un 70% de la consulta diaria corresponde a cuadros de serosis cutis. Por cualquier patología que vaya el paciente a su centro de salud, cual fuera la especialidad, de todos esos pacientes, el 70% tiene en algún grado serosis cutis, que es piel seca. Nosotros a la piel seca le decimos serosis cutis. Asimismo, vemos que está aumentando la tasa de fracaso terapéutico de cuadros infecciosos e inflamatorios de la piel. Por ejemplo, cada vez hay mayor fracaso terapéutico con el acné, la rosácea, por citar algún ejemplo. Estamos viendo de que hay jabones prohibidos que continúan siendo de venta libre. La FDA en el 2016 prohibió un listado de insumos que quedaron prohibidos para la elaboración de los diversos agentes limpiadores. Por ejemplo, los antibacterianos, aquellos agentes que contengan el triclosan o triclocarban. Entonces ya Indecopi al año siguiente, en el 2017, lanzó una normativa, un comunicado a través del Ministerio de Salud que estaba prohibido el consumo, que no era apto para el consumo humano, de una lista de jabones. Por ejemplo, los antibacteriales, algunos de glicerina, el asepsia, el Neco, los jabones gordos como el Eno-Prave, el Moncler, el Bolívar, preparados también que algunos dermatólogos recetan, los Sindens artesanales, también están prohibidos. Vamos a conversar ahora el por qué. Vamos a poder ver cómo afecta algo tan simple como un jabón, nos puede generar muchos problemas en la piel de nuestros pacientes. Asimismo, no hay jabones de venta libre en las diferentes tiendas aptos para el consumo humano infantil, para la población infantil. Verán, doctores, que sus pacientitos, sus niños, tienen bastante el tema de la piel seca, se rascan, ¿no? Y a veces uno piensa que el hidratante es la solución por dar el corticoide tópico, cuando realmente primero debemos de ver cuáles son las características del agente limpiador que usan nuestros pacientes, ¿no? Inclusive, empresas tan grandes, por dar un ejemplo, hay algunas líneas que a veces tienen ciertas fallas en fabricación y generan de que tengan nuestros pacientes intolerancia, que puede ser a los principios activos, que puede ser al vehículo, que puede ser a los conservantes, a los surfactantes, a diversos elementos que luego nos va a traducir en falla terapéutica. Como verán, este es el casito de un niño, ¿no?, que viene por una tinea cruris, como pueden ver en el área inguinal, pero no pongo la imagen por el tema micótico, sino por toda la dimensión de las extremidades inferiores. Como pueden ver, hay una pigmentación posinflamatoria, hay manchas y máculas hiperpigmentadas que nos dice cronicidad, que este niño se ha estado rascando, que ha estado teniendo prurigos, que aparte tiene una cerosis. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que este es un paciente que
ya tiene un tiempo de larga data, con piel seca, que se rasca, que se hace herida, que se quedan esas manchas posinflamatorias, y al usar un agente limpiador o un jabón no adecuado, le abre las puertas a diferentes gérmenes como los dermatofitos, que en este caso están produciendo una tinea cruri, ¿no? Entonces, este paciente se bañaba con Neco, con antibacteriales, y bueno, pues ese es el resultado del uso crónico de estos jabones. Como verán, inclusive, miren en toda esta área como está señalando el puntero, de diferentes manchitas, las máculas pigmentadas, ¿no? Han rascado crónico. Esta paciente también se había atendido con otro colega por el melasma, por la mancha negra, una mancha pero pigmentada, que es el melasma, por una exposición crónica al sol, sin fotoprotección, pero acude a la consulta porque había ido donde un dermatólogo y le habían recetado preparado. Y luego de tener la parte oscura como problema, también tenía una mancha, inclusive una placa eritematosa, como pueden ver donde está señalando el puntero del mouse, que era por los vehículos del despigmentante. Y son los mismos vehículos o conservantes que se utilizan también en los Sindex artesanales. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue retirar todo lo que eran los productos artesanales, dar un tratamiento antiinflamatorio, recuperar la barrera cutánea, y luego vimos cómo, luego de una semana, solo cambiándole el agente limpiador y dándole las medidas de cuidado básicos, la piel comenzó a hacer su propio trabajo. Comenzó a desinflamar y a recuperar su color, ¿no? Pero continuaba con el tema del melasma, que eso ya es otro tipo de tratamiento, ¿no? Pero miren, comparen esta imagen después de una semana de cambiarle el agente limpiador con la foto de inicio, ¿no? Miren el eritema marcado que se producía alrededor de las manchas pigmentadas. Entonces hay que tener cuidado cuando se prescribe o se recetan los preparados, porque son productos artesanales, que dependemos del manufacturador, que dependemos de la calidad de los principios activos, del balance bioquímico, de la farmacocinética, del pH, de la calidad de estos ingredientes, que al final van a ser muchos factores a los cuales nosotros tenemos que depender. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, orientar a nuestros pacientes a cómo poder llevar bien los estilos de vida saludables, como ahora vamos a conversar el día de hoy. Vemos esta otra imagen donde hay un jabón azufrado que también está prohibido, y como verán, ¿no?, que inclusive es el tratamiento para micosis y para escabiosis. Nunca un jabón va a ser un tratamiento, pues, ¿no? Al contrario, estos productos son dañinos para la salud. ¿Y cómo sucede todo esto en los agentes limpiadores? Debemos de repasar un poco la historia del jabón. ¿Cómo es de que se descubre el jabón? Hace 3 siglos, en la época de los romanos, se acostumbraba a hacer sacrificio de animales en un monte, y esa grasa que caía del pedestal hacia el piso donde había paja formaba una sal alcalina, un elemento que luego la gente se dio cuenta que servía para disolver la grasa, y es así como nacieron los jabones, de una manera incidental, y hasta el día de hoy, hasta la fecha, sigue siendo lo mismo: grasa más una sal, y produce un producto alcalino. Por eso que los jabones realmente no son tan buenos para el consumo humano, porque no hay un jabón que sea ácido. Hay que recordar que el pH de la piel es de 4 a 6, y un jabón
por naturaleza está por encima de 7. Hay algunos que pueden tener tendencia a la neutralidad, ¿no? Pero la mayoría está en 8, 9, que si bien es cierto, la mayoría de los adultos lo pueden parcialmente tolerar, pero hay un grupo de gente que no, y la población infantil es la más vulnerable. Porque ¿qué va a suceder? Al utilizar un agente limpiador alcalino, vamos a malograr la barrera cutánea, las 3 capas de agua del estrato córneo, se va a alterar el pH de la piel, se va a estimular las interleuquinas proinflamatorias de la piel, se va a inhibir los péptidos antimicrobianos, se va a inhibir los péptidos, las interleuquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10, y esto va a desencadenar un cuadro de resequedad y de predisposición a infecciones. ¿Por qué a veces les puede suceder que tienen ustedes un paciente con moco, una tinea corporis, o un paciente con acné, o un paciente con un impétigo que no mejora? Porque muchas veces no nos fijamos en las características del agente limpiador que usa nuestros pacientes. Entonces, los jabones pertenecen al grupo de agentes limpiadores, en el cual también tenemos los Sindex, que son los agentes limpiadores sintéticos, y aparte tenemos los agentes de limpieza libres de lípidos. Por ejemplo, ustedes, doctores, habrán visto los Sindex ácidos, parecen un jabón, tienen la forma de un jabón, pero no es un jabón, son sintéticos. Y ahora se está usando bastante lo que son las aguas micelares, en el cual uno se aplica en el rostro y ya no es necesario el enjuague, porque la evaporación del agente limpiador, perdón, la eliminación del agente limpiador va a ser por evaporación. Se indica estos productos en pacientes con piel sensible, en pacientes con rosácea, en personas que de repente no tienen tiempo para ir al baño, enjuagarse, hacerse una limpieza profusa, pues las aguas micelares van a ser de mucha ayuda. Inclusive para todo lo que es el tema del desmaquillaje en las damas. La ventaja de los detergentes sintéticos es que nos permite poder ver el pH que vamos a manejar con nuestros pacientes. Por ejemplo, en una población pediátrica lo ideal es un 5, 5.5. En cambio, un adulto, según ciertas características del paciente, puede estar en 4, inclusive en 3.5, ¿no? Eso de que el jabón es líquido es mejor, o que en barra, nada tiene que ver, solamente es una forma de presentación. Miren este cuadro, como verán, el Camay, el pH que tiene 9.8, es muy elevado. Sin embargo, miren el primero, el Aveno, que fueron uno de los primeros Sindex que ingresaron al mercado norteamericano, que está con pH 4.9. El Cetaphil, como pueden ver, tiene un pH menos nocivo, está en 6.3, 6.5. Y el Neutrógena, ustedes podrían pensar que es neutro o que no es tan alcalino, miren, tiene un pH de 9.6. El Eucerin, el detergente sintético, está en un promedio de 6.6. Entonces, es muy importante las características de los agentes limpiadores. Como les comenté, los jabones, el descubrimiento fue casual. Actualmente es fabricado por un proceso de saponificación. Es la mezcla de un ácido graso más una sustancia alcalina, nos da una sal alcalina, y todos tienen un pH mayor a 7. Por eso de que no todas las personas toleran los jabones convencionales. Cabe señalar de que el pH de la piel va a variar desde 4 hasta 6.5. Y eso va a variar en diversas características como la edad del paciente, el sexo del paciente,
la condición hormonal del paciente, si es de día o si es de noche, porque el pH varía, fluctúa a través del ritmo circadiano. Entonces son puntos muy importantes a tener en cuenta. Entonces, los daños que da usar un jabón no adecuado van a ser muy similares a lo que es la marcha de daño de la dermatitis atópica. Se va a alterar la barrera cutánea, su función ya no va a ser la misma, va a haber resequedad, el paciente se va a rascar, se va a producir una inflamación y luego se puede infectar, o si no, si cede la inflamación, se va a manchar, como el caso del niño, este niño de acá. Como pueden ver, este es ya el punto final, estas manchas hipercrómicas o máculas, y es el punto final de ese cuadro que les estoy enseñando, ¿no? Cabe resaltar también de que no es infrecuente que estos parches inflamatorios se sobreinfecten. Ahí tenemos que priorizar la cobertura antibiótica. El germen que está ahí afectando es el Staphylococcus aureus. Y hay productos bivalentes que podríamos usar, ¿no? Por ejemplo, la unión del ácido fusílico con la betametasona, o del ácido fusílico con la hidrocortisona. Productos terminados que tienen esta combinación nos permite poder manejar las complicaciones como la sobreinfección, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que para que el tratamiento funcione debemos de corregir los estilos de vida del paciente, del tutor del paciente y lo que es la importancia del agente limpiador. Esto es la demostración, la base científica del daño que produce elegir un mal jabón. Como vemos, el actor principal de la epidermis es el queratinocito y tiene diferentes funciones. Dentro de ella, producir péptidos antimicrobianos y citoquinas. Nos defienden la defensina, la S100, las catenicidinas, los péptidos antimicrobianos y los mecanismos de respuesta inmunitaria inflamatoria como la interleuquina 10. Pero cuando yo rompo la barrera cutánea, cuando no me preocupo por el pH y las otras características que ahora vamos a ver, lo que es la estabilidad de la barrera cutánea, el queratinocito va a activar los TNF, la interleuquina 1, la 6 y la 18. Entonces toda esta señalización se va a dar a través de quimioquinas y a través de lo que es el reclutamiento y la marcha de los linfocitos desde los plexos hasta los vasos de la dermis superficial. Y esto es muy importante porque nos va a producir esto una respuesta en la piel que se va a ver en lo que es inflamación. Como a través de los inflamasomas, el NLRP3, los toll-like receptors, y asimismo hay otros condicionantes que van a agravar estos cuadros, por ejemplo las rayos ultravioletas, que mediante los inflamasomas van a activar las interleuquinas 1 y la 18 y nos va a dar respuestas de quemadura o enfermedades cutáneas inflamatorias bajo la vía MFK-beta o el STAT3. Entonces todas estas son las condicionantes que nos va a dar la alteración de la barrera cutánea a nivel ya inmunológico. Pero ¿qué factores van a estimular esto? Lo siguiente. Número 1, el pH del agente limpiador. Número 2, qué cantidad de residuo de agente limpiador queda en la piel. Y tercero, qué cantidad de residuos biológicos quedan en la piel después del aseo. Como nosotros sabemos, en la noche reparamos, vamos mudando de piel y al día siguiente pues están los restos. Por eso es importante cómo hacemos el aseo de la piel.
hay pacientes que llegan a un punto que no usan agente limpiador en la cara y dicen, doctor, yo me baño con Protex, pero la cara me lavo con agua sola. Ese es lo peor que se puede hacer, porque el agua sola alcaliniza la piel y la comienza a resecar. Entonces van a tener ustedes pacientes que van a ir a la consulta, doctor, me pica la cara, deme una crema para la cara. Entonces hay que tener en cuenta estos factores que se llaman esposomas. Los esposomas son aquellos factores que van a intervenir en un paciente desde que nace hasta que muere. Por ejemplo, la radiación, las características del agente limpiador, la alimentación, la contaminación, la cantidad de horas que duerme, su medio laboral. Todos estos son ya competencias de primer nivel de atención que es muy importante medir en nuestros pacientes. La promoción de la salud, los estilos de vida saludable y los planes saludables comunitarios. Entonces, como verán, los jabones súper engordados es porque tienen mayor cantidad de lípidos, los que tienen ese efecto desodorante, ¿no? Como para las axilas o para el mal olor, como tanto publicitan, están prohibidos porque tienen triclosan, tricocarban o carbanilida y ya no se deben usar. Dentro de los detergentes sintéticos tenemos lo siguiente, que dependen mucho también de las características limpiadoras y emulsificantes del surfactante. ¿Y qué va a hacer el surfactante? Va a ser el agente que va a disminuir la tensión superficial, lo que va a poder desprender la grasa. Y hay dos grupos, un grupo lipofílico que sirve para disolverse con el sebo y un grupo hidrofílico que sirve para disolverse con el agua. Entonces, como este es un proceso, no es de saponificación, es un proceso sintético, nos permite poder regular el pH al grado que queremos de acidez o puede ser neutro. Entonces, todos los jabones, todos los agentes limpiadores tienen surfactantes y el surfactante tiene un potencial causal de reacciones adversas. Pueden unirse a la queratina, produciendo desnaturalización y va a comenzar a dañar las células de queratinocito. Hay diferentes tipos de surfactantes, como por ejemplo los aniónicos, los catiónicos, los anfotéricos y los no iónicos, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente, si ustedes cogen un jabón cualquiera que compren, que tenga componentes de lauril sulfato, que realmente es muy irritante. Y algunos que son menos irritantes y son un poquito más caros, lo van combinando en ciertos porcentajes con derivados de coco o con propilenglicol. Entonces, por eso que hay jabones que cuestan 70 centavos, jabones que cuestan un sol 20, jabones que cuestan 40, 50 soles, porque es lo que determina la calidad del surfactante, la calidad del vehículo y del pH. Entonces, los más usados son los lauril sulfato sódico y entre los no iónicos el propilenglicol. Tenemos las aguas micelares, como les comenté, tienen los alcoholes grasos, están diseñados para la piel seca o sensible, pueden retirarse de la piel sin utilizar agua, como les comenté, y la eliminación es a través de la evaporación y hay una menor cantidad de residuo facial en comparación con otros agentes limpiadores. Algunos de ellos pueden contener emolientes o humectantes para contrarrestar el potencial irritativo o secante del surfactante. Entonces, ¿qué condiciones son los que nos va a determinar la estabilidad de la barrera cutánea? Pues es el residuo facial, el surfactante y el pH. Lo que viene a ser el residuo del limpiador facial, aquellos que permanecen mayor cantidad de tiempo tienen un mayor potencial para causar irritación. Y miren cómo acá, por ejemplo, vamos a coger el Cetaphil, ¿no?
que es de Galderma, tiene de ambos. Tienen el laurisulfato de sodio y el propilenglicol, pero obviamente que los porcentajes mayores a propilenglicol es lo que nos va a determinar que sea un producto tolerado por un buen grupo de pacientes. En cambio, el leucerin tiene algo que es un poquito mejor, como es el laurel sulfato, pero también tiene derivados del cobre. Por otro lado, a comentarles de que siguieron muy lejos, en Ecuador hicieron un estudio, una empresa que vende una línea de jabones, así como decir ahora Sapolio, comenzó a darse cuenta que uno de sus jabones tenía mucha demanda, muchos problemas legales por daño en la piel. Entonces pidieron a la Universidad Salesiana poder estudiar estos agentes limpiadores. A este grupo de investigadores no le dijeron cuál era el que daba los problemas médicos legales, solo le dieron los 3. Y al final el resultado coincidió con la realidad de venta ilegal de los productos. Entonces probaron en este estudio agentes limpiadores a base de propilenglicol, a base de glicerina y a base de lanolina, ¿no? Y verán cómo la glicerina en un inicio tiene un buen efecto hidratante, luego agarra una meseta y luego comienza a tener una caída. Por eso es que el jabón de glicerina a la larga puede terminar de resecar la piel. Y sin embargo, miren los que tienen la base de propilenglicol, que era el no iónico. Demora un poquito, pero luego ya comienza a tener un buen índice de hidratación y de humectación, y la curva es hacia arriba, ¿no? Entonces hay una diferencia marcada entre lo que son los productos a base de propilenglicol, a base de glicerina y a base de lanolina. Y referente finalmente, para ir culminando ya la charla de hoy, hablando un poquito de humectantes. Muchas veces sucede que tenemos un niño, un paciente con piel seca, y ¿qué le damos? ¿No? Corticoide, y por ahí le damos un hidratante. Pero hay que ver el tipo de hidratante que vamos a... Si vamos a un hidratante, un humectante, la urea, qué porcentaje, o qué damos, ¿no? Entonces, hay que entender para eso la biología del estrato córneo y una visión de los ingredientes de los humectantes. Entonces, el estrato córneo, que es la capa superior de la epidermis, donde están las células muertas, tiene un componente importante de agua, que es lo que nos va a mantener la suavidad y la plasticidad, así como la resistencia en la piel. Y todo esto tiene que ver a cómo está la unión de los corneocitos. Los corneocitos es el queratinocito muerto, ¿no? Entonces, entre los espacios intercelulares, donde están los lípidos, ahí también hay agua. En esa parte lo que llamamos la parte hidrofílica. Entonces, tenemos que ver también las capas de agua que hay en el estrato córneo, como por ejemplo la capa primaria, donde es aparte de los sitios de alta polaridad de las proteínas del corneocito, la capa secundaria, donde ya tienen que ver los puentes de hidrógeno, y es lo que nos va a dar lo que le comento, la plasticidad al estrato córneo, y la terciaria es la que va a ser toda esa agua que se evapora. Ustedes saben que normalmente perdemos agua por evaporación. Ya a este nivel es donde se va a comenzar a evaporar el agua. Y estas capas se alteran cuando hay un problema de cerosis cutis, cuando hay un problema de una dermatitis atópica en crisis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, acá vamos a ver en las diferentes capas del agua según su estructura del estrato córneo, y tenemos referente a los humectantes diferentes tipos.
Por ejemplo, los agentes higroscópicos, que son aquellos que traen el agua hacia el estrato córneo, incrementando así la hidratación, por ejemplo, una URA al 10%, ¿no? La glicerina, que es un humectante, es mejor humectante que surfactante la glicerina. Entonces, pero hay que saber cómo la manejamos, porque a la larga puede alterar todo lo que es la parte mecánica, las uniones intercelulares a través del estrato córneo. Por eso hay diferentes productos y calidades de glicerina. Entonces lo que tenemos también son los agentes oclusivos, que forman una barrera lipídica sobre el estrato córneo, y lo que permite es que evita la evaporación de agua. No se trata de que yo le voy a hidratar con hidratantes, con urea, no, un paciente atópico en crisis o un paciente con una cirrosis cutis marcada, sino le voy a dar un agente que me va a permitir que no siga perdiendo más agua a través de la tercera capa de agua del estrato córneo, ¿no? Entonces, por eso que los emolientes tienen este tan buen efecto en nuestros pacientes cuando están en crisis, ¿no? Entonces, compensan por otro lado la pérdida de lípidos, porque se altera la barrera cutánea y van a generar una compensación a base de grasa, y también mejora lo que es la integridad de la barrera cutánea. Acá podemos ver lo que es el factor humectante propio del estrato córneo, que es decir, nuestro propio estrato córneo, nuestra propia piel, también condiciona elementos que van a dar este mismo efecto humectante que un producto artificial. Entonces tenemos los aminoácidos, el lactato, la propia urea, ¿no? El sodio, el amoníaco. Toda esta interacción de productos van a tener que ver mucho con la capacidad de autohumectación de la piel. Por otro lado, la industria ha determinado de que el mismo agente limpiador en ciertas patologías pueden generar, por un lado, la función de limpieza, pero por otro lado van a generar un daño en las estructuras de barrera cutánea, ¿no? Por eso que también ya tenemos otras variedades como el gel de baño moliente, que hace la higiene al paciente, pero también va a reparar a su vez los daños en el estrato córneo, en la barrera cutánea, que puede estar produciendo el surfactante del mismo producto, ¿no? Entonces da una función de repigmentación, mantiene el pH óptimo, y también hace de que en todo este proceso de higiene inhibe el riesgo de lo que es la adhesión de las bacterias patógenas a la piel, ¿no?